¿Cómo estás? Estoy acá en la UADE, en un evento llamado Ciudades Creativas, con un planificador urbano, pero más que nada se va a presentar, es Isaac Pérez Serrano. ¿Cómo estás, Isaac? ¿Bien? Muy bien. Bueno, Placer. quiero que me cuentes de dónde venís, dónde estás y hacia dónde vas, porque la verdad que sos multifacético. Bueno, soy Isaac Pérez Serrano, soy planificador urbano, geógrafo humano y científico social. Me formé en Holanda, en la Universidad de Utrecht. O sea que estudiaste en Holanda, En Holanda hice siendo la carrera, mexicano, ¿verdad? siendo mexicano, sí, hice la licenciatura y la maestría en Holanda. Hice el bachillerato también en la India. ¿En la India? En la India. Estuve también en la Universidad de Bolonia. Perdón, ¿tu papá es diplomático o fue por elección todo lo que Fue hiciste? más por elección esta parte, más de poder formarme en lugares distintos y poder también aprender no solo... Pero perdón, la secundaria la hiciste en la India. Exactamente. ¿Dónde? ¿Nueva Delhi? No, en Pune. Esta es en Maharashtra, la capital de Maharashtra es Mumbai. Pero eras chiquito cuando fuiste, ¿verdad? Era joven, entonces, pero también eso te permite, pues, de alguna manera aprender de una manera distinta. A veces uno más grande deja de aprender cosas, ¿no? Entonces, aprende de manera distinta. ¿Y estuviste solito allá? Allá estuve solo. Entonces, pero fue muy bueno, aprendí muchas cosas. Estuve también en la Universidad de Bolonia, más tarde, un tiempo. ¿Qué, haciendo un posgrado? No, estuve en una universidad que fue parte de mi formación en Holanda, digamos, estuve en una fase intermedia en donde me fui a la Universidad de Bolonia, en Italia. Al terminar fui investigador visitante en la Universidad de Hong Kong y pues bueno, ahora trabajo en el Laboratorio para la Ciudad de México, que es el área de innovación y creatividad urbana de la Ciudad de México. Es impresionante, has pasado por todos los países, una formación única, Isaac. Y aparte me estabas contando que tu papá es egipcio. Sí, ahora estoy totalmente mexicanizado, pero mi padre era egipcio, murió cuando yo era muy chico, y mi madre es mexicana. Entonces también es parte de está un poquito en el ADN viajero. Tenés un ADN internacional. Sí, un poquito ahí la mezcla, ¿no? Bueno, creo que todo, pero al final uno es más que otros, ¿no? Entonces... Y precisamente a mí lo que me apasiona son las ciudades. Creo que, bueno, hoy en día más de la mitad de la población vive en ciudades, pero realmente, por ejemplo, la región de América Latina es una de las más urbanizadas del mundo. La Ciudad de México, pues, viven 20 millones de habitantes. Fue la tercera megaciudad en aparecer en el planeta. En los años 70 cruzó el umbral de los 10 millones de habitantes. Y hoy en día, imagínense, en esos años en los años 80, se pensaba inclusive que la ciudad podía alcanzar 40 millones o más, porque creció muchísimo. En 1950 tenía solo 3 millones de habitantes y para 1980 tenía más de 13 millones. Entonces, pero hay gente ciudadanos que están viviendo en la Ciudad de México, DF, ¿verdad? La Ciudad de México, pero la Ciudad de México realmente se entiende más allá de los límites jurisdiccionales, es decir, la megaciudad entendida en realidad se entiende, existe la Ciudad de México, pero la zona metropolitana de la Ciudad de México se extiende sobre 3 unidades jurisdiccionales y 70 unidades municipales. Es decir, la Ciudad de México creció muchísimo y con eso también llevó a rebasar sus límites jurisdiccionales, administrativos. La ciudad ocupaba solamente 260 kilómetros cuadrados en 1950 y ahora se expande sobre 8.000 kilómetros cuadrados, es decir, ocupa 35 veces el área que ocupaba hace solo 66 años. Es decir, el crecimiento de la expansión ha sido brutal. Y esto evidentemente ha llevado a problemas en tiempos de traslado, pérdida de área verde, un aumento en el consumo energético y también una fragmentación en el sentido jurisdiccional, en este sentido, pero también ha exacerbado también la segregación espacial. En los años 50, por ejemplo, dentro de la ciudad las poblaciones de altos y bajos recursos vivían relativamente cercanas las unas de las otras. Cuando la ciudad se expandió, se empezaron a crear grandes zonas que inclusive se perciben como que hay que evitar, es decir, grandes aglomeraciones de poblaciones de bajos recursos y también tuvimos un fenómeno de segregación activa, un fenómeno de autoacuartelamiento. Entonces, y mi lectura, parte del trabajo que hago y mi pasión y mi formación
innovación tiene que ver con... ¿Cuál es tu pasión? La ciudad tiene que ver, y la ciudad entendida no como el conjunto de edificios, sino el conjunto de historias, de memorias, de pasados y de futuros. Es decir, nosotros también somos el pasado de un futuro que desconocemos. Y tiene que ver con esa transversalidad en el tiempo y el espacio de donde estamos parados. Y tiene que ver con también ayudar a leer y narrar la ciudad y pensar en soluciones. ¿Vos estás trabajando con el gobierno o tenés una fundación o estás solo trabajando para alguna organización? Trabajo para el Laboratorio para la Ciudad, que es el área de innovación del gobierno de la Ciudad de México. Y nuestra tarea tiene que ver con creatividad urbana, pero una creatividad entendida más allá de únicamente la economía creativa y las industrias creativas, sino también la otra creatividad, también la creatividad de la calle. También nuestra tarea es desmitificar la noción que la creatividad es una expresión única de los bohemios, de los artistas, pero que también existe otra creatividad, una que se detona por otra causa, a partir de la necesidad. Y la necesidad y el no tener la condición que impulsa la innovación. Y esto no justifica, evidentemente, el no tener, pero lo que nos ayuda es a pensar que estos lugares son no solo una concentración de desafíos y problemas, sino que son también concentración de ideas. Y en general la Ciudad de México es un espacio de 20 millones de mentes y posibilidades, una aglomeración de sueños, de ideas. Entonces, ¿Y cómo utilizan el tema de la innovación? ¿Cómo se utiliza el tema de la creatividad? ¿Tenés un grupo muy amplio o en qué lo están utilizando? Tiene que ver en cómo encontramos soluciones distintas, abordajes distintos a los grandes desafíos de la ciudad. Es decir, perdón, ¿existe algún ministerio de la creatividad? Y seguramente te vas a reír si te pregunto si existe un ministerio. El Laboratorio para la Ciudad es el área de creatividad urbana del gobierno de la Ciudad de México, es decir, es el área de creatividad dentro de la estructura del gobierno. Es la Dirección General de Creatividad de la ciudad. Pero nuestra lectura de creatividad tiene que ver también con poder pensar en soluciones, y el reto hacia adelante tiene que ver con liberar, potenciar y articular la creatividad ciudadana y poderla también articularla con los agentes creativos, es decir, crear esta convergencia entre los talentos y habilidades del agente creativo con el ciudadano, en favor de una regeneración urbana creativa, participativa y una revitalización comunitaria creativa y participativa. Y te hago una pregunta, por ejemplo, ¿tenés algunos ejemplos para contarme en los cuales hayan utilizado la creatividad para poder solucionar ciertos problemas que existen en la sociedad? Sí, hemos trabajado en muchísimas líneas. Un proyecto, por ejemplo, también nosotros trabajamos con prototipar y trabajar en pequeña escala, con el objetivo de que otros puedan replicar y escalar nuestras ideas. Nosotros somos un equipo chiquito, pero que la idea es que en pequeña escala mostremos esas soluciones. Por ejemplo, hace tiempo hicimos en un barrio de la ciudad, en el barrio de La Tabacalera, en el centro de la Ciudad de México, un mapeo de activos comunitarios. Este ejercicio implica, comúnmente las comunidades se reúnen alrededor de los problemas, los desafíos, y eso implica un problema en sí mismo, porque las comunidades se estigmatizan hacia adentro y hacen que otros las estigmaticen también. Entonces, y también el no hacer un reconocimiento colectivo del valor compartido implica que se pudieran tomar acciones en detrimento de ese valor, tanto por los hacedores de política pública como inclusive la comunidad misma. Entonces, por ejemplo, para este ejercicio en particular lo que hicimos fue imprimir un mapa gigante e invitamos a la gente a identificar todo aquello que fuera valioso para ellos. No sus desafíos, no sus problemas, sino todo lo valioso, lo tangible y lo intangible. Mapearon rituales. No sueños, sino lo que consideran valioso para sus vidas. Sí, lo que consideran valiosos para la comunidad, para ese espacio. Y son las personas que viven, que trabajan y identificaron rituales, espacios públicos, personas. También los invitamos a pensar qué quieren hacer con eso valioso, si lo quieren salvaguardar o potenciar. Y este ejercicio en particular... Bueno, son sueños también, ¿no? Son sueños también, evidentemente, porque... Poder hacer realidad los sueños. Sí, el potenciar implica pensar hacia adelante y también tiene que ver con esos imaginarios posibles. Y eso en particular terminó con un mapa con 30 puntos valiosos de este barrio en particular. Otra cosa que estamos haciendo, por ejemplo, recientemente nos pidieron apoyo para diseñar un mecanismo para entender la ciudad, para nutrir el proceso de
redacción de la Constitución de la Ciudad de México. Para ese propósito apoyamos... ¿Cómo sería ese tema? Ese tema sí que lo desconozco. Precisamente la Ciudad de México ha ganado autonomía en los últimos años. Hasta 1997 en la Ciudad de México no se podía inclusive votar por el gobernante. Hasta el año 2000 por primera vez se votó por los gobiernos locales, que se llaman delegaciones en la Ciudad de México. Y ha sido un proceso de ganar autonomía. 1985 fue un punto pivotal en la historia de la Ciudad de México porque fue el terremoto de la ciudad y esa tragedia lo que impulsó también es a un deseo de poder participar en las decisiones de la ciudad. Entonces fue un momento también pivotal y que podríamos marcar como un punto en el que de alguna manera llega a un punto muy alto. No es un punto final, pero que este año por primera vez la ciudad gana muchos derechos, va a contar con su propia constitución y nosotros nos pidieron apoyo en el diseño asesoramos en el diseño de una herramienta que se llama Sondeo Imagina tu Ciudad. Y lo que invitamos ¿Cómo se llama, perdón? Sondeo Imagina tu Ciudad. Sondeo Imagina tus sueños. Imagina tu ciudad. Ah, tu ciudad, perdón. El sondeo Imagina tu Ciudad es una invitación a entender la ciudad que tenemos e imaginar colectivamente la ciudad que queremos. Invitamos a la gente de la ciudad a que nos dijeran, queremos entender las representaciones y simbolismos de la ciudad, el lugar que ocupa la ciudad en la mente de las personas. Y le preguntamos a la gente cuáles son las 3 primeras palabras que te llegan cuando piensas en la Ciudad de México. ¿Y cuál fue la contestación? Pues son muy variados, ¿no? Desde cultura, museos, el Zócalo, también cosas negativas, gente piensa en contaminación, por ejemplo. Entonces fue un mosaico de sentimientos y representaciones de la ciudad. Y a partir de este sondeo, ¿qué es lo que hacen ustedes? Nosotros ahora estamos tratando de ayudar a entender la ciudad. Estamos también, por ejemplo, la ventaja de este sondeo, entonces, esa fue la primera pregunta, pero también les preguntamos qué es lo más valioso de la ciudad. Por ejemplo, cultura fue lo que apareció como lo más valioso de la ciudad. Les preguntamos cuáles son los principales retos, pero lo más importante o lo más interesante es que los invitamos a preguntar, a imaginar, los invitamos a imaginar la ciudad en 20 años. Les preguntamos cómo te imaginas la Ciudad de México ideal en 20 años. No sé si se puede soñar 20 años más adelante. Le costó mucho, lo que nos dimos cuenta es que inclusive preguntándole a la gente lo ideal, a la gente le es difícil pensar hacia adelante, pero precisamente nuestra tarea es también instigar a la imaginación e invitar a la ciudadanía a imaginar hacia adelante, porque ahí están los futuros posibles. El imaginario popular. Los imaginarios urbanos, entender los imaginarios, la representación hacia adelante y los imaginarios futuros. Y es ahí donde tenemos 30.000 posibilidades pensadas desde las mentes de los ciudadanos. Por ejemplo, del tema del agua, que la Ciudad de México viene del agua. De hecho, la Ciudad de México, tal vez el primer ejercicio de creatividad urbana tiene que ver con sus inicios. La Ciudad de México surge del ingenio de poder transformar un lago en una ciudad. Quizá ninguna ciudad en el mundo ha experimentado una transformación tan radical de su paisaje como la Ciudad de México, de un paisaje lacustre a la megaciudad de hoy. Entonces, y realmente, por ejemplo, con el tema del agua, la gente fue capaz de imaginarse ríos otra vez en la ciudad, paisaje lacustre, pero también escenarios, a pesar de lo ideal, la gente también se imaginó escenarios catastróficos. Hubo alguien que dijo, yo imagino la ciudad al estilo Mad Max, estamos matando por el agua. Porque la Ciudad de México... Realmente los temas son súper interesantes, pero yo tengo una idea, Isaac. Sí. Nosotros estamos los domingos de 20 a 21, no sé el horario que está en México, si es el mismo que aquí, pero yo te invito a que, a pesar de que esta entrevista no va a estar en vivo porque tú te estás yendo para la Ciudad de México, también podemos seguir a través del Skype. Así me vas contando todo lo que está pasando en la ciudad creativa que están pensando los ciudadanos. Así bueno, te agradezco, muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro. Muchas gracias. Un placer.